¿Te imaginas lo que pasa cuando un niño que siempre ha tenido todo lo que quería pierde el control? Y lo peor, cuando este comportamiento se sale de las manos de los padres y se convierte en algo mucho más oscuro. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar a continuación es algo que te conmoverá de maneras que quizás no esperes. La historia de Derek Letts comienza de una manera muy diferente a la que te imaginas. Pero ¿qué fue exactamente lo que llevó a este niño a convertirse en alguien capaz de cometer un acto tan brutal? Derek nació en lo que muchos llamarían un entorno difícil. Su madre, Sally, de tan solo 19 años, todavía estudiando en la universidad y sin el apoyo del padre de Derek, vio su vida dar un giro inesperado. En ese momento ella no planeaba ser madre, pero la realidad la obligó a asumir la responsabilidad sola. Y sí, ella sabía que sería difícil. Sin embargo, cuando nació Derek, sucedió algo que hizo que Sally viera a su hijo de otra manera. El miedo y la ansiedad pronto fueron reemplazados por una sensación de paz. «Haré todo lo posible para que tengas una buena vida», le juró al frágil ser que tenía en sus brazos. Pero sabía ella que al intentar dar lo mejor para su hijo, podría estar creando algo diferente. Algo que ella misma temía. A las 7 semanas de edad, Derek enfrentó un desafío que casi le cuesta la vida. Una neumonía grave le obligó a ser trasladado en helicóptero a un hospital lejano. Sally, desesperada, solo sabía rezar. Se prometió a sí misma que si su hijo sobrevivía, tendría la vida más feliz posible. Y sobrevivió. Después de este susto, Sally se convirtió en una madre devota, pero, quizás sin saberlo, comenzó a crear un ambiente donde Derek siempre tuvo todo lo que quería. Cada deseo, cada petición, cumplida sin lugar a dudas. Y la pregunta es, ¿qué le pasa a un niño cuando crece creyendo que el mundo gira a su alrededor? Con el tiempo, Derek no solo creció, sino que se convirtió en alguien que desafiaba cualquier límite. Un día en el supermercado, la historia de Derek tomó un giro inquietante. Él quería un juguete. Pero había un problema, el dinero era limitado. Cuando Sally dijo que no podía comprarlo, algo dentro de Derek se rompió. Lo que hizo después, no lo podrás creer. Tomó el juguete y lo rompió. Luego cogió otro, del mismo tipo, y amenazó con romperlo también. La reacción de Sally fue darle el juguete para que dejara de hacerlo. Pero ella nunca volvió a mirarlo de la misma manera. Su mirada, llena de odio, no era la mirada de un simple niño enojado. Fue algo mucho más profundo. Pero lo que Sally no sabía era que esto sería solo el comienzo. La historia de Derek Letts no trata solo de un niño malcriado, sino de cómo un comportamiento que comienza siendo pequeño puede convertirse en algo irreversible y aterrador. Ahora bien, lo que estás a punto de descubrir a continuación te sorprenderá. Prepárate para lo que viene, no podrás apartar la mirada. La historia de Derek Letts continúa por un camino cada vez más perturbador. ¿Pero te has parado alguna vez a pensar qué ocurre cuando desde la infancia se ignoran los límites? Y además, ¿cómo afecta esto al comportamiento de una persona a medida que crece? Prepárate, porque lo que viene sacudirá todo lo que piensas sobre la educación y los límites. ¿Cómo puede una simple comida convertirse en escenario de una explosión emocional? A diferencia de otros niños, Derek nunca comió como todos los demás. Imagínense, pizza, patatas fritas, sándwiches, no tocaría la comida con las manos. Solo con tenedor y cuchillo. Puede parecer extraño, pero esto fue solo la punta del iceberg. Si piensas que esto es simplemente una peculiaridad infantil, piénsalo otra vez. A Derek no le gustaba jugar con otros niños. Y cuando se acercaban a él simplemente los atacaba. No se trataba de juegos inocentes ni de conflictos normales entre niños. No, su comportamiento iba más allá de eso. Recogía sus juguetes y los ponía en fila con una organización obsesiva. No estaba jugando, solo estaba mirando. Él se mantenía alejado de ellos, como si estuviera estudiando, pero nunca participando realmente. Ahora, imaginemos qué sucede cuando, en medio de ese peculiar comportamiento, comienza a mostrar un lado mucho más agresivo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de un niño que no sabe cómo interactuar con los demás? Una vez, cuando la amiga de Sally,
La madre de Derek vino de visita. La situación se volvió aún más extraña. La amiga intentó hablar con Derek, pero el chico la ignoró con una expresión de pura irritación. Y cuando el hijo del amigo intentó jugar con Derek, Derek lo empujó y comenzó a golpearlo. ¿Y qué pasó después? Te sorprenderás. Sally y su amiga estaban tan sorprendidas que cuando intentaron sujetar a Derek, él intentó morder a su propia madre. No podemos simplemente ignorar lo que esto significa. El comportamiento de Derek se estaba volviendo cada vez más perturbador. ¿Pero qué pasó después? Necesitas saberlo. ¿Podría la llegada de un nuevo hombre a la vida de Sally cambiar algo? Años después, Sally conoció a Robert y su relación progresó hasta el punto de casarse. Cuando Robert conoció a Derek, la situación se volvió aún más tensa. Intentó jugar con el niño, pero pronto notó algo que lo inquietó. Derek no reaccionaba como un niño normal. Él ignoró a Robert, incluso cuando intentó jugar con el cabello de Derek, como si estuviera buscando algo. Lo que parecía una broma inocente pronto se convirtió en algo mucho más extraño. Robert le dijo casualmente a Sally que solo estaba buscando el número 666 en el cuero cabelludo de Derek. Sally no entendió en ese momento, pero la verdadera explicación llegaría después. ¿Qué significa eso? Y lo más importante, ¿qué reveló esto sobre la psicología de Derek? ¿Y qué harías si estuvieras en el lugar de Robert y vieras a Derek comportarse de forma cada vez más extraña? Pero el verdadero punto de inflexión de la historia llega cuando Robert intenta establecer límites. Ahora imagínate en un entorno navideño. El primer viaje que la familia de Sally pasaría junta, con Robert, Sally y Derek bajo el mismo techo. Robert, queriendo que la Navidad fuera perfecta, preparó todo, regalos, un abundante desayuno y esperó a que la familia se sentara a disfrutar del momento. Pero cuando Derek se despertó y corrió hacia el árbol de Navidad, no le importó lo que habían preparado. Lo que realmente quería era abrir los regalos inmediatamente. Caro Robert impuso una regla. ¿Podrías manejar una situación en la que un niño se niega a seguir alguna regla? Robert insistió en que Derek solo podría abrir sus regalos si desayunaba primero. A Derek no le gustó la idea. Se negó a comer, limitándose a mirar su plato, completamente desinteresado. Y entonces la tensión empezó a crecer. Mientras Sally observaba sin intervenir, el comportamiento de Derek continuaba desconcertando a Robert. Él quería que esta fuera una Navidad diferente, pero el niño no estaba dispuesto a ceder. ¿Qué crees que pasó después? Derek permaneció allí, sentado sin tocar su comida, y los regalos permanecieron intactos. Pasaron horas y horas y la frustración de Robert crecía. Pero ¿qué pasó cuando cayó la noche? Sally, tal vez agotada de intentar lidiar con todo eso, le dijo a Derek que se fuera a la cama. El niño no comió nada. Y cuando llegó la mañana siguiente, las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Robert, que ya estaba cansado de la actitud de Derek, se puso a trabajar. ¿Y qué pasó mientras estaba fuera? La respuesta puede sorprenderte. ¿Te imaginas lo que pasa cuando una madre cede ante todos los caprichos de su hijo? En el caso de Derek, esta indulgencia llegó a un punto en el que las cosas simplemente se salieron de control. Y todo empezó con un sencillo regalo de Navidad. Sally, tratando de complacer a Derek, le dio el videojuego que tanto quería. Pero en lugar de ver la sonrisa de un niño feliz, lo que ocurrió fue algo que la dejó sin palabras. Derek simplemente ignoró el regalo, sin siquiera decir gracias. Y, en un acto de furia, lo arrojó con todas sus fuerzas contra el sofá, rompiendo el aparato en un solo movimiento. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. Derek caminó lentamente hacia su habitación, como si nada hubiera pasado, sin ningún signo de arrepentimiento o miedo a las consecuencias. Sally, completamente devastada, comenzó a llorar. Y cuando se calmó, tuvo una idea: cambiaría el videojuego por uno nuevo. Fue a la tienda, inventó una excusa sobre el problema de transporte y consiguió un nuevo dispositivo. Al regresar, le devolvió el regalo a Derek, quien, sorprendentemente, esta vez no lo rompió. Sally lo hizo por amor. ¿O porque de alguna manera tenía miedo de su propio hijo?
Muchos creen que el miedo y la manipulación emocional eran tan fuertes que ella ya no sabía cómo afrontar la situación. Pero ¿qué sucede cuando una madre no sabe cómo detener el ciclo de malcriar y temer a su propio hijo? La historia de Derek estaba empezando a tomar un giro aún más oscuro. Cuando Derek llegó a la adolescencia, el escenario se volvió insostenible. Ya no quería relacionarse con nadie, prefería encerrarse en su habitación, como si el mundo exterior no tuviera importancia alguna. Y cuando el marido de Sally, Robert, intentó hablar con él, las discusiones fueron tan intensas que parecía que la violencia podría estallar en cualquier momento. Pero por mucho que Robert lo intentara, Derek nunca respetó las reglas. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Sally, dividida entre su hijo y su marido? Con el tiempo, Sally se encontró perdida entre los dos. Al principio ella no interfería en las peleas. Pero a medida que el comportamiento de Derek se volvió cada vez más agresivo, Sally comenzó a intentar calmar las discusiones. Sin embargo, ella siempre estuvo al lado de Derek, incluso cuando él estaba claramente equivocado. Esto inevitablemente comenzó a tensar su matrimonio con Robert. Y, como si hubiera recibido un balde de agua fría, Robert no lo soportó más. Él pidió el divorcio y abandonó la casa. Y cuando parece que todo se derrumba, ¿qué pasa cuando la solución aparece en forma de una nueva relación? Fue entonces cuando Derek conoció a Mai, una chica de 16 años que era todo lo que él no era. Extrovertida, vivaz, llena de amigos y con una vida social vibrante, Mai parecía la antítesis de Derek. Pero sorprendentemente los dos se llevaron bien. La energía de Mai parecía llenar un vacío en Derek. Él, que nunca había mostrado afecto hacia su madre, comenzó a abrirse de una manera nunca antes vista. Sonrió, se mostró cariñoso e incluso se volvió más comunicativo. Empezó a seguir reglas, algo que parecía impensable. Pero Derek finalmente estaba cambiando para mejor. ¿O era simplemente una fachada que ocultaba algo más profundo? Con el tiempo, Derek le reveló a Sally que Mai estaba embarazada. La noticia, aunque inesperada, hizo que Sally se sintiera feliz. Fue un nuevo capítulo para el hijo. Aunque sabía que la pareja era joven y sin estructura, Sally sugirió que Mai se mudara a su casa para que pudieran ayudar a cuidar al bebé. Derek y Mai todavía estaban en la escuela secundaria y sin trabajo, pero para Sally, la llegada de su nieto parecía traer esperanza de que la familia finalmente estaba encontrando su equilibrio. Y por un tiempo, todo pareció ir bien. La familia se unió, adoptaron una perrita llamada Lucy y el hijo de Derek, Gabriel, nació sano y fue recibido con mucho amor. Pero la historia no termina ahí. Porque, como podéis imaginar, lo que parecía una vida normal estaba a punto de desmoronarse de una forma aún más impactante. ¿Qué pasará cuando Derek, el joven padre, se enfrenta a las realidades de la paternidad? ¿Y qué tiene que ver Mai con todo esto? La transformación de Derek al control absoluto. Todo parecía ir bien por un tiempo. Derek, ahora padre, comenzó a mostrar una faceta completamente nueva de sí mismo. Era cariñoso, atento, cocinaba, jugaba con su hijo e incluso le cambiaba los pañales. Para muchos, esto parecía imposible, dado su comportamiento y personalidad a lo largo de su vida. Pero, como si fuera un ciclo que se repetía, el comportamiento de Derek comenzó a cambiar nuevamente, y esta vez de una manera más aterradora. Justo antes de que su hijo cumpliera 1 año, Derek comenzó a caer nuevamente en sus viejos hábitos. Imponía reglas estrictas dentro de la casa, como si fuera dueño de todo. Todo, absolutamente todo, tenía que ser a su manera. Las cortinas de la casa, por ejemplo, estaban siempre cerradas. Si Shelley se despertaba antes que él y abría las cortinas para dejar entrar un poco de luz, Derek las cerraba tan pronto como se levantaba. Él tenía el control de cada pequeño detalle de la rutina, y cuando algo no salía como él esperaba, la frustración se transformaba en gritos y discusiones. Derek también comenzó a imponer reglas sobre el comportamiento de Mai, su novia. Tenía 1 hora exacta para salir de casa y regresar del trabajo, cronometrada en función del tiempo de viaje. Si ella llegaba tarde, él la regañaba vehementemente. Sally, que anteriormente se había sentido aliviada por el cambio de comportamiento de Derek,
ahora estaba atrapada en una rutina angustiosa. Comenzó a refugiarse en el alcohol, un intento desesperado de lidiar con el miedo y el dolor que sentía por su hijo. Pero las cosas estaban a punto de empeorar aún más. A los 19 años, Derek ya no se conformaba con controlar el entorno y las personas que lo rodeaban. Su comportamiento se volvió aún más inquietante. Una noche, Sally entró a la cocina para buscar un vaso de agua y encontró a Derek sentado en la mesa limpiando un arma de fuego, un rifle AK-47. Sally estaba paralizada por el miedo, sin saber cómo reaccionar. Cuando ella se giró e intentó alejarse, Derek le apuntó con el arma y le preguntó en tono amenazante, ¿tienes miedo de mí? Sally se quedó completamente quieta, sin saber qué hacer. Aquella escena la paralizó por dentro. Ella no sabía cómo su hijo había conseguido esa pistola y el miedo se apoderó de su cuerpo. A partir de ese momento, evitaba a Derek siempre que podía, refugiándose en su habitación, encerrada, donde pasaba la mayor parte del tiempo bebiendo para intentar escapar de esa insoportable realidad. Pero el control de Derek no terminó ahí. Continuó haciendo que todos a su alrededor vivieran bajo su rigidez. Cuando Sally enfermó y necesitó una cirugía para extirparle la vesícula, al regresar a casa descubrió algo que la dejó aún más conmocionada. La perra de la familia, Lucy, había desaparecido. Sally le preguntó a Derek dónde estaba, y él le respondió con una historia extraña. Lucy había salido corriendo a la calle y la habían atropellado. Pero Sally sabía que el perrito nunca tenía la costumbre de salir de la casa y correr hacia la calle. Cuando le preguntaron más sobre lo sucedido, Derek simplemente dijo que ella estaba muerta y que él se había deshecho del cuerpo. Ahora Sally no solo tenía miedo de su hijo, sino que empezaba a preguntarse si él sería capaz de cosas aún más oscuras. Su relación se había convertido en un juego psicológico, donde la madre intentaba desesperadamente evitar la confrontación y el hijo estaba ansioso por demostrar quién tenía el control. Sally estaba aislada, atormentada por la presencia de Derek, sin saber si podría escapar de esta prisión emocional. ¿Qué podría estar ocultando Derek? ¿Qué más sería capaz de hacer para controlar a quienes le rodean? Se desata el caos. Sally, a pesar de todas las evidencias, no pudo confrontar a su hijo. Ella sabía que Derek había mentido sobre la muerte de su perra Lucy y probablemente tenía algo que ver con su desaparición. Sin embargo, el miedo le impidió actuar. Se sentía impotente, prisionera de su relación con Derek y de la vida que llevaba. Pero las cosas estaban a punto de volverse aún más intensas y peligrosas. El comportamiento de Derek se volvió cada vez más insoportable y ahora también estaba abusando de Mai, su compañera. Para ella, ese fue el detonante. Cansada de vivir con miedo, el día de su cumpleaños número 18 tomó una decisión drástica. Se fue, dejando atrás todo lo que conocía, incluido a su hijo Gabriel. Ella creía que si se llevaba a la niña, Derek haría todo lo posible para encontrarla, poniendo en riesgo su vida y la de su hija. Sally, aunque no quería ver a su amada hija partir, apoyó su decisión. Cuando Derek regresó a casa y se enteró de la partida de Mai, no tuvo la reacción que Sally esperaba. Se sentó en silencio, sin mostrar ninguna emoción. Ella estaba confundida y temerosa por su falta de reacción, como si fuera algo aún más perturbador que si se hubiera puesto furioso. El comportamiento de Derek comienza a intensificarse. El 7 de septiembre de 2012, Sally, que ahora asiste a Alcohólicos Anónimos y está en proceso de recuperación, se encontró con Derek en un estado extraño. Estaba caminando de un lado a otro por la casa, con todas las cortinas cerradas, hablando solo. La única frase que repetía era, *Gabriel nunca llamará padre a otro hombre. Sally, preocupada, intentó hablar con él, pero Derek la ignoró y siguió repitiendo sus palabras como un mantra perturbador. Ella tuvo que irse a trabajar y dejó a Derek solo, sin saber qué estaba pasando. Al día siguiente, al regresar de una reunión de AA, Sally notó algo extraño. El coche de Mai estaba en el garaje y la puerta delantera estaba abierta. Al entrar, la incomodó el silencio absoluto. En la sala, encontró huellas de sangre, lo que la condujo al baño, donde la escena la horrorizó. Mai estaba allí, con una profunda herida en la garganta. Sally, desesperada,
Buscó a Gabriel por toda la casa, pero no estaba allí. La policía fue llamada de inmediato y la situación tomó un giro aún más aterrador cuando los oficiales descubrieron que Derek estaba desaparecido y que Gabriel tampoco estaba por ningún lado. La peor pesadilla de Sally se estaba haciendo realidad. Derek era el principal sospechoso del asesinato de Maggie y su hijo estaba en riesgo. El rescate de Gabriel y el arresto de Derek. La búsqueda de Derek comenzó de inmediato. La policía emitió una alerta very temprano a la mañana siguiente. Un empleado de un hotel a unas pocas millas de donde vivía Sally reconoció a Derek y Gabriel que llegaban. El empleado, con presencia de ánimo, fingió no saber nada y atendió a Derek normalmente, pero discretamente llamó a la policía. Unos minutos después, la policía llegó al hotel, detuvo a Derek sin resistencia y logró rescatar a Gabriel, quien se encontraba bien y ileso. Derek todavía vestía la ropa con la que había cometido el crimen, como si no le importara ni le arrepintiera de lo que había hecho. Ese comportamiento frío y sin emociones, la falta de reacción ante el secuestro de su hijo y el asesinato de Maggie, eran indicativos de un ser humano que había perdido toda conexión con la realidad y la empatía. El miedo que sentía Sally ahora parecía no tener límites. ¿Qué quedó de Derek y su familia? Lo que Sally no sabía era qué más sería capaz de hacer su hijo. Ahora que estaba tras las rejas, el peso de la verdad y de lo que había sucedido se hacía cada vez más pesado para todos los involucrados. La confesión y el juicio de Derek. Después de su arresto, la situación de Derek se volvió aún más clara y la evidencia pesaba en su contra. Se encontró sangre de Maggie en sus zapatillas de deporte y las huellas dejadas en la casa coincidían con las marcas de sus zapatos. Además, en el coche en el que Derek huyó, que pertenecía a su madre, Sally, la policía encontró el cuchillo que utilizó para matar a Maggie. La evidencia era innegable. Durante el interrogatorio, a Derek le dieron una conexión y, sorprendentemente, le hizo una petición a Sally. Se disculpó y dijo que no quería que las cosas terminaran de esa manera. Cuando ella respondió que lo amaba, Derek, por primera vez en su vida, dijo que él también la amaba. Ese momento fue, en cierto modo, una señal de remordimiento o, tal vez, un intento tardío de reconectarse con su madre, pero el daño ya estaba hecho. Sin embargo, el dolor de Sally no se debía solo a la pérdida de Maggie, sino a la devastadora verdad de que su hijo era capaz de algo tan brutal. Sally, aunque conmocionada, no podía abandonar por completo a Derek. Incluso consideró ayudarlo testificando a su favor en el tribunal, creyendo que de alguna manera podría ser redimido. Pero al final, Derek optó por un acuerdo con la fiscalía, declarándose culpable del asesinato de Maggie. En 2012, Derek West fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. El funeral de Maggie y la mudanza de Sally. El funeral de Maggie fue un momento doloroso y triste, no solo por su muerte, sino porque fue el propio hijo de Sally el responsable. El dolor de perder a una hija de su corazón se mezcló con el peso de saber que la tragedia fue causada por alguien a quien ella siempre había tratado de salvar. Después de todo lo sucedido, Sally ya no podía vivir en la casa que había compartido con Derek y Maggie. Los recuerdos de aquella casa se convirtieron en una carga insoportable. Entonces, Sally decidió mudarse a un lugar apartado, donde nadie conociera su historia, tratando de dejar atrás el pasado. La custodia de Gabriel y el intento de redención. Sally obtuvo la custodia de su nieto, Gabriel, y prometió criar al niño de una manera completamente diferente a como había criado a Derek. Ella sabía que él tenía que tener la oportunidad de crecer sano, sin los traumas y ejemplos negativos que marcaron la vida de su padre. Sally se culpó a sí misma por lo que le había sucedido a Maggie y prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance para evitar que el ciclo de violencia se repitiera con Gabriel. Si bien no hay información clara sobre si Sally lleva a su nieto a visitar a Derek en prisión, se sabe que él se encuentra en una prisión de máxima seguridad en el estado de Wisconsin. La cadena perpetua fue una sentencia amarga, y Derek probablemente pasará el resto de su vida allí, sin posibilidad de libertad hasta que tenga la edad suficiente. La historia de Sally, Derek, Maggie y Gabriel es una historia desgarradora sobre cómo el ciclo de abuso y negligencia puede destruir a una familia, pero también es una historia sobre cómo intentar superarlo. Sally,
A pesar de su dolor y culpa, intentó cambiar el destino de su nieto y darle una oportunidad de un futuro diferente. Lo que está claro, sin embargo, es que Derek, en su juventud, perdió una oportunidad de reconectarse con su propia humanidad, trayendo tragedia a su vida y a la vida de todos los que lo rodeaban. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos en esta historia tan intensa y llena de giros inesperados. Cada visualización, cada comentario y cada suscripción hace una gran diferencia para que Historias Criminales siga trayendo casos reales impactantes como este. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante, investigando, escribiendo y narrando estas historias con respeto y responsabilidad. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos y cuéntanos en los comentarios qué te pareció este caso o qué otras historias te gustaría ver aquí. Hasta la próxima investigación. Y recuerda, detrás de cada crimen hay una historia que merece ser contada.